Cuando escuchamos sobre experimentos humanos, solemos pensar en laboratorios oscuros de siglos recientes. Pero ¿qué pasaría si te dijera que mucho antes, en las civilizaciones antiguas, ya se hacían experimentos con seres humanos? Cuando pensamos en Egipto, solemos imaginarnos faraones, momias y la grandeza de sus pirámides. Pero hay un aspecto menos conocido y mucho más oscuro de esta civilización. Los egipcios antiguos fueron pioneros en prácticas médicas y en el estudio del cuerpo humano, pero sus métodos no siempre fueron nobles o sagrados. En su búsqueda por comprender el cuerpo y por curar enfermedades, los médicos egipcios realizaron experimentos crueles y dolorosos donde los cuerpos de esclavos, prisioneros y enfermos se convertían en herramientas para sus inquietantes rituales. Para los egipcios, la práctica de la momificación no solo era un ritual espiritual. Detrás de este proceso, los embalsamadores y sacerdotes acumulaban un conocimiento detallado de la anatomía humana. Sin embargo, esta familiaridad con el cuerpo a veces los llevó a terrenos oscuros, a experimentar con los muertos y en ocasiones con personas aún vivas. Durante el proceso de embalsamamiento, se extraían los órganos del cuerpo y se manipulaban de maneras que hoy en día nos parecen macabras. Los embalsamadores retiraban el cerebro introduciendo un gancho de metal a través de la nariz y tirándolo lentamente para extraerlo. También sacaban el hígado, el estómago y los intestinos. Estos órganos eran manipulados y estudiados con una curiosidad sin límites. Pero a veces, los cuerpos de los esclavos y los prisioneros se convertían en material experimental antes de que murieran, forzados a soportar un dolor inimaginable. Así que en realidad, cada tratamiento era un experimento doble, uno físico con remedios y cirugías y uno espiritual, donde intentaban observar si el ritual lograba los resultados esperados. Estos experimentos de medicina mágica pueden parecer supersticiosos hoy, pero para los egipcios era una parte esencial de la medicina. Si hablamos de los pueblos de la antigüedad que llevaron el cuerpo humano al límite, Esparta ocupa un lugar destacado. Para los espartanos, la supervivencia del más fuerte no era solo un ideal, sino una realidad cotidiana. En Esparta se entrenaba a cada ciudadano para soportar el frío, el hambre, la violencia y la disciplina más férrea imaginable. Según Plutarco, en Esparta el hijo de cada ciudadano adecuado era inspeccionado por el Consejo de Ancianos, la Gerousia, que determinaba si el niño era apto o no para vivir. Si el niño era considerado incapaz de vivir una vida espartana, normalmente era ejecutado en un abismo cerca al monte Taygeto, conocido como Apotetae. Otras pruebas destinadas a discernir la actitud de un niño incluían bañarlos en vino y exponerlos a los elementos para que se las arreglaran por sí mismos, con la intención de garantizar que solo los considerados más fuertes sobrevivieran y procrearan. El niño que sobrevivía a esta primera prueba sería considerado para entrar al agoge. El agoge era el sistema de entrenamiento militar que moldeaba a los niños espartanos desde los 7 años y era más que una simple escuela militar. En muchos sentidos, el agoge era un experimento social y físico que ponía a prueba la resistencia humana. Desde el momento en que un niño comenzaba el agoge, su vida se transformaba en una constante prueba de fortaleza. Durante el agoge, los espartanos aprendían habilidades de combate, pero también eran expuestos al hambre, el frío y la incomodidad de manera intencional. Uno de los rituales más impactantes y extremos del agoge era la prueba de endurecimiento en el templo de Artemisa. En este ritual, los jóvenes espartanos debían soportar azotes, una ceremonia que simbolizaba su fortaleza y su dedicación a la ciudad de Esparta. El objetivo de esta prueba era simple pero brutal: enseñar a los jóvenes a resistir el dolor. Los espartanos creían que el dolor físico era una herramienta poderosa para cultivar la resistencia. En el fondo, era una forma de experimentar cómo el cuerpo podía soportar la agonía. Los espartanos vivían en una sociedad militarizada que valoraba la fuerza por encima de todo, y muchas de estas prácticas que hoy serían consideradas abusivas eran vistas como necesarias para sobrevivir en un mundo violento. Los espartanos transformaron el cuerpo humano en un experimento viviente, una máquina de combate diseñada para resistir el dolor y enfrentar la muerte sin titubear.
Si pensamos en la antigua Roma, solemos imaginar una civilización sofisticada, con magníficos acueductos, templos y palacios, pero bajo la fachada de grandeza, la Roma antigua también tenía un lado oscuro. Los gladiadores son probablemente uno de los aspectos más reconocidos de la cultura romana. Estos combatientes eran esclavos, prisioneros de guerra o criminales obligados a luchar hasta la muerte para el entretenimiento del pueblo. Pero detrás del espectáculo había algo más. Los gladiadores eran en cierto sentido sujetos de experimentación para los médicos romanos. Cuando los gladiadores caían heridos o morían en combate, sus cuerpos eran rápidamente llevados a la enfermería, donde los médicos romanos los examinaban para entender mejor la anatomía humana. Estos médicos estudiaban las heridas abiertas, observando cómo los músculos, los tendones y los órganos respondían al daño. En algunos casos, incluso realizaban experimentos en gladiadores que estaban gravemente heridos, pero aún vivos, practicando técnicas de sutura, extracciones de flechas o tratando fracturas complejas. No había anestesia ni métodos para reducir el dolor. Las intervenciones eran brutalmente dolorosas y muchos gladiadores morían en la mesa de operaciones. Algunos médicos romanos, especialmente aquellos interesados en entender el cuerpo humano, se ha documentado que realizaban vivisecciones, procedimientos quirúrgicos en los que el sujeto estaba consciente y vivo mientras era abierto. Esto les permitía observar el funcionamiento de los órganos internos en tiempo real, un conocimiento que utilizaban para mejorar sus técnicas de tratamiento. Para el prisionero o esclavo, sin embargo, eso significaba un sufrimiento inimaginable, una experiencia en que la muerte era el único alivio. En la Edad Media, la medicina estaba atrapada entre la ciencia y la superstición, y el cuerpo humano era en muchos casos un simple instrumento de ensayo y error. En la Edad Media, se creía que muchas enfermedades eran causadas por un desequilibrio de los humores del cuerpo: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Para restaurar el equilibrio, los médicos recurrían a un método brutal: la sangría. Se cortaban las venas de los brazos, piernas o cuello, dejando que la sangre se drenara lentamente, mientras el paciente, muchas veces ya debilitado por la enfermedad, se desangraba. Los médicos observaban atentamente cómo el color de la sangre cambiaba a medida que el paciente palidecía, convencidos de que cada gota extraída los acercaba a la cura. En la Edad Media, muchas enfermedades mentales o físicas eran vistas como posesiones demoníacas. En lugar de tratamientos médicos, los pacientes eran sometidos a torturas horribles para expulsar al demonio que habitaba en su interior. Uno de los métodos más comunes era la inmersión en agua hirviendo o helada. Creían que el dolor extremo podía purificar el alma y obligar al demonio a abandonar el cuerpo. En la Edad Media, el veneno era un arma silenciosa usada por reyes, asesinos y médicos sin escrúpulos. Pero para matar con precisión había que experimentar, y los sujetos de prueba eran prisioneros, sirvientes y hasta enemigos políticos. Los alquimistas probaban diferentes dosis y combinaciones: belladona, cicuta, arsénico. Cada veneno tenía su propio efecto. Algunos causaban muerte rápida, otros debilitaban lentamente hasta convertir a la víctima en un cadáver viviente. En las cortes italianas, especialmente en la familia Borgia, se dice que se perfeccionó el uso del veneno. Se mezclaban toxinas en anillos con compartimientos secretos o en el vino de los invitados. En la búsqueda de avances médicos, numerosos médicos de los siglos XVIII y XIX utilizaron esclavos y personas de razas o clases oprimidas como sujetos de experimentación. Uno de los ejemplos más notorios de estos experimentos fue la obra de J. Marion Sims, conocido como el padre de la ginecología moderna. Sus contribuciones a la medicina ginecológica han sido reconocidas, pero los métodos utilizados para lograrlas fueron espeluznantes y brutales. Sims sigue siendo una figura controvertida hasta el día de hoy porque la afección que trataba en las mujeres, la fístula vésico-vaginal, causaba un sufrimiento terrible. Sims realizaba sus experimentos quirúrgicos en mujeres esclavizadas, a quienes forzaba a soportar múltiples cirugías sin anestesia. Este enfoque estaba basado en la creencia, tristemente común en esa época, de que las personas negras sentían menos dolor que las personas blancas. Sims
Realizó repetidamente las mismas operaciones en mujeres como Anarcha, Betsy y Lucy, tres de sus pacientes esclavizadas más conocidas, sometiéndolas a más de 30 procedimientos cada una, acompañado de un dolor indescriptible. Sims documentaba cada operación en detalle, utilizando estos datos para su propio beneficio y reconocimiento en la comunidad médica. Además de los experimentos de Sims, las personas esclavizadas fueron víctimas de una amplia variedad de pruebas inhumanas. La cría de esclavos en los Estados Unidos fue la práctica en los estados esclavistas de los propietarios de esclavos para forzar sistemáticamente la reproducción de personas esclavizadas para aumentar sus ganancias. Incluía relaciones sexuales forzadas entre hombres y mujeres o niñas esclavizados, embarazos forzados y favorecimiento de mujeres o niñas jóvenes que podían producir una cantidad relativamente grande de niños. El objetivo era aumentar el número de esclavos sin incurrir en el costo de compra y cubrir la escasez de mano de obra causada por la abolición de la trata atlántica de esclavos. En 1808, Estados Unidos prohibió la importación de esclavos de África y las Indias Occidentales. Dos de las granjas de cría más grandes estaban ubicadas en Richmond y Maryland Eastern Shore. Richmond es una ciudad portuaria y exportaba entre 10.000 y 20.000 esclavos al mes a estados más al sur y al oeste. La esclavitud era el principal cultivo doméstico de Virginia. Los plantadores en los estados del Alto Sur comenzaron a vender a esclavos al Bajo Sur, generalmente a través de traficantes de esclavos como Franklin y Armfield. Louisville, Kentucky, en el río Ohio, era un importante mercado de esclavos y un puerto para el envío de esclavos río abajo por el Mississippi hacia el sur. Nueva Orleans tenía el mercado de esclavos más grande del país y se convirtió en la cuarta ciudad más grande de los Estados Unidos en 1840 y la más rica, principalmente debido a su comercio de esclavos y negocios asociados. Robert Lumpkin dirigía su granja de esclavos, que era un complejo rodeado por una cerca con púas de hierro. Si un esclavo escapara, la ley de esclavos fugitivos garantizaba que serían devueltos por cortesía del gobierno federal. La población esclava de la granja de cría estaba compuesta principalmente por mujeres y niños que no tenían la edad suficiente para ser vendidos y un número limitado de hombres, cuyo trabajo era embarazar a tantas esclavas como fuera posible. A los esclavos a menudo se les daban capuchas o bolsas en la cabeza para evitar que supieran con quién estaban teniendo relaciones forzadas. Podría ser alguien que conocen, tal vez una sobrina, tía, hermana o su propia madre. Los criadores solo querían un niño que pudiera venderse. Durante este periodo de tiempo, los términos criadores, esclavos reproductores, mujeres con hijos, periodo de reproducción y demasiado viejo para reproducirse se hicieron familiares. Cuando los varones esclavizados cumplieron 15 años, y en algunos casos incluso más jóvenes, tuvieron su primera inspección. A los niños que estaban subdesarrollados les castraban los testículos y los enviaban al mercado o los usaban en la granja. Se esperaba que cada macho esclavizado dejara embarazadas a 12 mujeres al año. Los hombres fueron utilizados para la cría durante 5 años. Un hombre esclavizado llamado Burt produjo más de 200 descendientes. Algunos esclavos varones fueron comprados por sus dueños únicamente por el tamaño de sus genitales, y los hombres negros a menudo fueron ultrajados por sus dueños homosexuales. Para combatir la alta tasa de muerte entre los esclavos, los propietarios de las plantaciones exigieron que las mujeres comenzaran a tener hijos a los 13 años. A los 20 se esperaba que las mujeres esclavizadas tuvieran 4 o 5 hijos. Como incentivo, los dueños de las plantaciones prometieron la libertad de la mujer esclavizada una vez que diera a luz a 15 hijos. En la Segunda Guerra Mundial, Japón llevó a cabo uno de los experimentos humanos más atroces de la historia, en la Unidad 731. Nos encontramos en Harbin, Manchuria, en plena ocupación japonesa. Aquí, en un complejo de más de 6 kilómetros cuadrados, operaba la Unidad 731, una instalación secreta del ejército imperial japonés dedicada a la guerra biológica y a la experimentación con humanos. A los prisioneros les llamaban marutas, que significa troncos, porque para los científicos de la unidad no eran personas, eran solo materia prima para la investigación. Se realizaban experimentos como pruebas de congelamiento,
donde se dejaba a los prisioneros afuera en temperaturas bajo cero hasta que sus extremidades quedaban completamente congeladas. El resultado, nadie sobrevivía. También realizaban experimentos con enfermedades. A prisioneros sanos se les inyectaban virus como el cólera, la peste bubónica y el anthrax. Algunos eran disecados en vivo para analizar cómo avanzaban las infecciones en tiempo real, sin anestesia. También se amarraban a prisioneros cerca de granadas o se les usaba para probar lanzallamas y armas químicas. Se buscaba entender cuál era la forma más efectiva de causar la máxima destrucción humana. Hoy, la unidad 731 sigue siendo un tema tabú en Japón. No se enseña en las escuelas y muchos intentan olvidar que esto ocurrió. Los niveles superiores del partido nazi creían en la eugenesia y por lo tanto se implementaron muchas políticas sociales nazis con la intención de fortalecer la genética de la raza aria. Traducido como fuente de vida, el programa Lebensborn involucró instalaciones de partos secretas, identidades ocultas y el robo de cientos de miles de niños. El programa tiene sus raíces en la Primera Guerra Mundial, que diezmó la población masculina de Alemania y contribuyó a una fuerte caída en las tasas de natalidad del país, que cayeron un 43% entre 1920 y 1932. Este fue un problema para Adolf Hitler y su partido nazi, que llegó al poder en 1933 con planes para marcar el comienzo de un nuevo orden mundial, uno en el que los arios, nórdicos y germánicos, a quienes consideraban la más superior de las razas, reinarían por derecho supremo. Para llevar a cabo la visión de Hitler de una Europa completamente aria, los nazis tendrían que abordar la escasez genética del país. El jefe de la SS, Heinrich Himmler, estaba convencido de que el aborto era la razón principal de la caída de la tasa de natalidad y en 1935 decidió contraatacar. Decidió hacer que los abortos de niños racialmente puros fueran menos atractivos al ofrecer una alternativa a sus madres. Las mujeres que pudieran demostrar que su hijo por nacer encajaría en los estándares de pureza racial nazis podrían dar a luz al niño en instalaciones secretas y cómodas. Una vez que nacían los bebés, tenían que ser entregados a la SS. Luego, las SS los educarían en la ideología nazi y se los darían a familias de élite para que los criaran. Las estimaciones de la cantidad de mujeres que participaron en el programa hasta 1940 que no estaban casadas varían del 60 al 70%. Si bien lo utilizaron predominantemente las esposas de los oficiales de las SS después de su creación, Lebensborn se expandió rápidamente para brindar atención más allá de la élite nazi. Solo aceptaban solicitantes sanos que pudieran establecer su ascendencia aria. La SS examinaron los antecedentes médicos personales de todas estas mujeres, así como registros familiares. Los solicitantes podrían ser denegados sobre la base de su supuesta impureza racial o problemas de salud. Debían pasar inspecciones que incluían medir el tamaño de sus cabezas y la longitud de sus dientes. También podrían negarse si tenían antecedentes familiares de discapacidades físicas, mentales o psiquiátricas. Las teorías nazis de la eugenesia propusieron la idea de que los rasgos personales del carácter, como la lealtad y la valentía, eran hereditarios y podían promoverse mediante el proceso de reproducción selectiva. De esta manera, la SS esperaban estimular el crecimiento de una población alemana fuerte y de élite racial para promover los objetivos nazis de conquistar y colonizar los territorios de Europa del Este. Solo el 40% de las mujeres que solicitaron participar en Lebensborn pasaron esta prueba. Los nazis también practicaban la eugenesia negativa, impidiendo que las personas que consideraban genéticamente inferiores se reprodujeran. Una nueva ley anunciada en julio de 1933 fue el primer paso en ese proceso. Permitió al gobierno esterilizar a cualquiera que padeciera las llamadas enfermedades hereditarias, como incapacidad mental, esquizofrenia, enfermedad maníaco-depresiva, epilepsia, ceguera genética, sordera y algunas formas de alcoholismo. Para hacer cumplir la ley, los nazis crearon departamentos de oficinas de salud para atención genética y racial y establecieron tribunales de salud genética. Allí médicos y abogados trabajaron juntos para decidir quién sería esterilizado.
el individuo no tenía voz en la decisión. En los primeros 4 años posteriores a la aprobación de la ley, los alemanes esterilizaron a más de 50.000 personas. Al final del régimen nazi en 1945, habían esterilizado a casi 360.000. Al principio, Himmler instó a las SS y al ejército alemán a tener hijos con mujeres arias tanto dentro como fuera del matrimonio. Pero a medida que avanzaba la guerra, esto se convirtió en un mandato. Cuando las bajas diezmaron aún más a la población masculina alemana, Himmler ordenó a sus oficiales que se casaran y se reprodujeran y tener al menos 4 hijos. También se animó a las mujeres de los países ocupados a tener hijos con soldados alemanes. Lebensborn brindó asistencia financiera a los hombres de la SS con familias numerosas, pero relativamente pocos recibieron esta ayuda. El programa se expandió junto con la Europa ocupada por los nazis, ya que esto le dio a las SS más oportunidades para fusionar la sangre aria y la ideología nazi. Los noruegos fascinaron a Himmler debido al legado de los vikingos como guerreros. Muchas mujeres noruegas, independientemente de su estado civil, fueron alentadas u obligadas a tener hijos con oficiales de la SS, quienes luego fueron enviados a Alemania para ser criados por padres que debían jurar que creían al niño como un nazi obediente. Uno de los aspectos más horribles de la política de Lebensborn fue el rapto de niños racialmente buenos en los países orientales ocupados después de 1939. Algunos de estos niños quedaron huérfanos, pero está bien documentado que muchos fueron robados de la casa de sus padres. Estos fueron organizados por las SS para llevarse por la fuerza a niños que coincidían con los criterios raciales de los nazis, pelo rubio y ojos azules o verdes. Dado que los nazis creían que los polacos eran inferiores a ellos, la noción de polacos de aspecto ario entraba en conflicto con su ideología. Para reconciliar este dilema, los nazis propagaron la idea de que estos niños en realidad descendían de sangre alemana. Por lo tanto, los nazis se convencieron a sí mismos de que no estaban robando niños, sino simplemente recuperando la sangre perdida que pertenecía a la patria. En Europa del Este, se estima que 250.000 niños arios fueron robados y serían criados por padres nazis luego de un periodo de germanización en un campo de reeducación. Los niños clasificados como no deseados fueron llevados a campos de concentración para trabajar o fueron ejecutados. Los niños de los otros grupos, si tenían entre 2 y 6 años, eran colocados con familias en el programa para ser criados por ellos en una especie de condición de niños de crianza. Los niños de entre 6 y 12 años que pasaran las pruebas serían enviados a Alemania a escuelas donde se les enseñaría a convertirse en buenos arios. El objetivo era borrar cualquier rastro de su herencia nativa y remodelarlos como nazis leales. Se les enseñó a hablar alemán. Si algún niño hablaba su lengua materna, se le privaba de comida o se le azotaba con una correa. Los niños fueron obligados a usar uniformes con esvásticas, cantar canciones militares y se les enseñó las creencias nazis. También se vieron obligados a soportar innumerables horas de simulacros y marchas para destruir cualquier sentido de individualidad. Una vez que los niños estaban adecuadamente germanizados, estaban disponibles para su adopción por familias alemanas. Algunas niñas polacas con características arias incluso fueron enviadas a hogares de maternidad de las SS en Alemania, donde se convirtieron en material de reproducción para los oficiales de las SS. Los que se resistían a la germanización eran golpeados, y si un niño continuaba rebelándose, lo enviaban a un campo de concentración. A veces los nazis empleaban a las notorias hermanas Braun para encontrar niños adecuados para ellos. Las hermanas Braun eran enfermeras que se dedicaban a la causa nazi, trabajaban para la organización de bienestar nazi y buscaban en aldeas y pueblos a niños de aspecto ario. Entablando conversaciones con los niños, las hermanas Braun preguntaban dónde vivían y si había hermanos o hermanas de aspecto similar en casa. Y luego estos niños desaparecían de sus hogares, generalmente por la noche, y nunca más se supo de ellos. En las etapas finales de la guerra, se destruyeron los archivos de todos los niños raptados para el programa. Como resultado, a los investigadores les ha resultado casi imposible
saber cuántos niños fueron utilizados en este programa. El gobierno polaco ha afirmado que 10.000 niños y menos del 15% fueron devueltos a sus padres biológicos. La primera casa de Lebensborn abrió en 1936 en Steinhorn, un pequeño pueblo no lejos de Múnich. El primer hogar fuera de Alemania se abrió en Noruega en 1941. Muchas de estas instalaciones se establecieron en casas confiscadas y antiguos hogares de ancianos propiedad de judíos. En los últimos años de la guerra, ciertos factores limitaron severamente la capacidad y el éxito general del esfuerzo de este programa. El cambio en la política racial nazi hacia la solución final inevitablemente abrumó el programa de Lebensborn, ya que el transporte y la mano de obra se dirigieron a otra parte. Además, las consecuencias de las derrotas militares que sufrió Alemania a partir de 1943 incluyeron dificultades organizativas y una nueva priorización, ambas socavando este programa. Esto contribuyó a resultados decepcionantes dentro de las SS, ya que en 1939 los 93.000 hombres de las SS que estaban casados habían tenido solo 100.000 hijos. A medida que avanzaban los aliados, los niños de los diversos hogares de Lebensborn fueron retirados a hogares del interior. El 1 de mayo de 1945, un día después de la muerte de Hitler, las tropas estadounidenses entraron en Steinhorn e encontraron 300 niños de 6 meses a 6 años. La mayoría de las madres y el personal habían huido. Los británicos y los rusos también encontraron niños en hogares de Lebensborn cerca de Bremen y Leipzig. La mayoría de estos niños fueron dados en adopción o devueltos a sus familias biológicas. Algunos de los niños raptados en otros países que vivían con familias en toda Alemania fueron repatriados a sus países de origen. Desafortunadamente, muchos eran demasiado germánicos para encajar de nuevo. Todavía no está claro exactamente cuántos niños nacieron en los hogares de Lebensborn. Las estimaciones actuales van hasta 20.000. Sin embargo, es posible que ese número nunca se conozca por completo, debido al secreto por parte de las madres, los registros incompletos y destruidos y los nuevos nombres dados a los niños que fueron colocados en familias nazis. Lo que está claro es el trauma que sufrieron los niños que formaron parte del programa. Después de la guerra, Lebensborn se convirtió en marginados sociales, tanto dentro como fuera de Alemania. En ese momento, las madres solteras eran vistas como inadaptadas sociales y en los países ocupados, a aquellas que habían tenido relaciones con soldados alemanes eran vistas como traidoras. Año 1932. Estados Unidos aún sufre la Gran Depresión. El sur del país está marcado por la pobreza y por la segregación racial. En Alabama, un grupo de hombres afroamericanos recibe una oferta tentadora: atención médica gratuita, exámenes regulares y comida caliente. Lo que no sabían es que ellos no eran pacientes, eran ratas de laboratorio humanas. Este fue el experimento de sífilis en Tuskegee, un estudio del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos que usó a 600 hombres afroamericanos pobres como sujetos de prueba. Durante 40 años, estos hombres creyeron que estaban recibiendo tratamiento, pero cuando en 1947 se descubrió que la penicilina podría curar la sífilis, el gobierno tomó una decisión escalofriante. No se los dijeron, no los trataron. Prefirieron dejarlos morir solo para ver qué pasaba. Pero no solo ellos sufrieron, sus esposas fueron infectadas, sus hijos nacieron con sífilis congénita. En el año 1972, un periodista descubre el horror. Cuando la historia salió a la luz, el país entró en shock, el experimento fue cancelado de inmediato y el gobierno se vio obligado a pagar indemnizaciones a las víctimas y sus familias.